Vamos a ver, nos faltan las operaciones de alta y modificación. Así es. Ya tenemos el borrar con sus verificaciones. Vamos a ver las operaciones faltantes. Para el alta, ¿Está compartiendo, profe? no, perdón. La comparto. Para el alta, se va a abrir el formulario. Se va a completar los campos necesarios. Los que son obligatorios principalmente. Y al hacer clic en guardar, va a enviar esos datos a la base de datos. Vamos a hacer una consulta entonces de SQL de inserción, un insert. Mira. Vamos a nuestro repositorio de libro. Y vamos a ver nuestra tabla de libro. Los datos que son obligatorios serían... ¿Por qué no me muestra acá la descripción de la tablita? A ver. Ahí está. A veces muestra, a veces no muestra, ¿no? Acá me tenía que mostrar. Vamos a ver el script nomás. El ISBN no es obligatorio, pero sí no es el título y lo es la fecha de nacimiento. El ID se genera solo. Así que vamos a hacer también después unas validaciones, pero primero vamos a hacer el CRUD. Y eso lo haríamos acá en el método guardar. El método guardar tiene que tener encapsulada entonces una consulta de insert. Observen que recibimos un objeto y ese objeto es es del tipo del supertipo de todos los objetos Java, pero tendríamos que convertirlo a libro, ¿no? Claro. Así que hago un casteo de ese parámetro que se envía. De esa forma convierto esto al tipo libro. Vamos a hacer el try con el mensajito que ya tenemos acá. Eso no cambia. En caso el flujo de éxito adentro del try, bueno, en realidad el flujo que se pone a prueba, ¿no? Tenemos que abrir la conexión. Creamos una consulta.
Vamos a llamarla insertar. Insert. Enumeramos los campos que son ISBN, título, fecha, lanzamiento, notas, ID autor, ID editorial e ID de género. Así que tenemos ISBN, título. Lo voy a pasar acá abajo. Fecha de lanzamiento. A ver quién nos escribió. Fecha de lanzamiento, notas. Tenemos ID autor, ID editorial, ID género. ID autor, ID editorial e ID de género. Acá voy a poner un espacio, le doy a enter y observen que el propio NetBeans ya me concatena al dar el enter en una string. Está todo bien, ¿no? Edit, no es edit, es edit. Y acá los valores. Podemos hacer concatenando los atributos del libro o podemos hacer con las interrogaciones. Es más simple con las interrogaciones, ¿verdad? Así que tenemos ¿cuántos campos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que 7 veces. 7 interrogaciones. Voy a comentar acá. Abre la conexión. Crear la consulta. Y pasar los parámetros. Tenemos el parámetro 1 es el ISBN y el ISBN es de tipo entero, ¿no? Entero, sí. O no, Solo o varchar o char, para que ya me confundí. Mira la consulta nomás. Ah, no, varchar. Ah, sí. Sí. Entonces
Entonces está bien, set string. Y acá yo voy a pasar el objeto que se envió como parámetro convertido, casteado al libro, su ISBN. Y así con todos, correspondiendo a... El segundo era el título del libro. El tercero, la fecha de lanzamiento. Acá yo voy a tener que esto el prepare statement yo no creo que tome fecha, ¿no? Ah, sí. Recibe la fecha. Pero acá tenemos un local dates. Vamos a importar date value of y pasamos el local date. Ahí está. Teníamos también notas, set string. Yo estoy cometiendo un error acá, que es no incrementar el número de los parámetros, porque me va a pasar todo eso al ISBN. Claro. Sería 1, 2, 3, sería. Claro. Tienen que ir incrementando el orden porque hay título, fecha de lanzamiento, notas desde el 4. Si no, me va a pasar todo al ISBN y me va a dar un error. Get notas. El 5 sería el ID del autor, ¿no? Así que obtenemos el autor y su ID. Y acá no sería set string, sería set int. Y así vamos a hacer con todos, así que copio y pego eso nomás. Acá en lugar de autor sería editoriales, editorial. Acá hacemos el proceso reverso, que en lugar de convertir la clave foránea en un objeto, acá tenemos que agarrar el objeto y convertirlo nuevamente en clave foránea para enviarlo a la base de datos. Se hace el proceso inverso, ¿no? Sí, 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 entiendo. El get ID habla del método, ¿no? Claro, el método que retorna el ID del género, el getter y setter. Creo que estamos, ¿no? ¿Y eso es todo? Y con eso ya creamos los parámetros y nos faltaría ejecutar. Ejecute query. O execute, porque eso no hay que retornar en ninguna colección. El execute query hay que retornar una colección, eso no hace falta. Ah, Así que bien. close.
Y eso es todo. ¿Solo en el repositorio, profe? ¿Nada más? No, bueno, esa es la consulta. Vamos, vamos. Ahora tenemos que en el service invocar a esto. Claro. Así que venimos al libro service. Tenemos listar todo, está por ahí, ¿verdad? Teníamos el borrar por ID acá. Y acá en el nuevo Libro repo, creo que. punto guardar y enviamos el libro. Solo nos quedaría en el controlador invocar a este, al nuevo. Así que venimos a controlar. Ya no es el controlador del listado. Acá tendríamos que ir al controlador del formulario de libros. Al método guardar. Al método guardar. Solo me dejaron. Igual. Acá no tengo ningún service de libro, ¿no? Igual estoy grabando, así que tenemos autor service, editor service, tenemos género service y nos faltaría un service de libro para guardar, interactuar con las consultas. ¿Volviste, Alexis? ¿Por qué me apareció esto? Yo no quería una interfaz. Ahí está. Tengan mucho cuidado con el autocompletado. Por ahí les agrega. Me estaba creando una interfaz acá dentro de la clase, ¿no? O me estaba implementando la interfaz en esta clase y ya me iba a entrar en conflicto con ese método que es de la interfaz de esa inicializable, que me estaba por hacer macana nomás del networks, ¿no? Teniendo el libro service ya podríamos grabar, ¿no? Ya podemos guardar así a lo guaso. Así de una, lo que dé. Tendríamos que guardar los campos vamos a tener que enviar un objeto libro y ese objeto libro va a estar compuesto de los valores de estos campos. Así que vamos a crear acá un método
crear objeto, crear libro, crear libro. ¿Por qué crear libro? Porque crea justamente un libro y va a retornar un libro, ¿no? Ese método va a retornar un libro Con todas las llaves, las claves foráneas. con toda la clave. No, yo voy acá arriba, no, porque después en la modificación vamos a necesitar un libro también. Ese va a ser void. Voy a llamarlo rellenar campos. Rellenar campos libro. Va a ser void. Y lo que vamos a hacer acá es crear de forma global, acá arriba, libro actual, vamos a llamarlo, porque es el libro que estamos viendo acá en el formulario. ¿Y cuándo se va a crear ese libro? ¿Cuándo se va? Cuando se haga clic en guardar, vamos a hacer lo siguiente: public static libro actual. ¿Por qué static? Porque entonces no tenemos que crear acá una instancia de libro, sino que solo lo usamos. Y si lo modificamos, podemos enviar los datos desde el formulario principal también para modificar sin tener que crear una instancia. Y no va a haber conflicto de crear otro objeto, sino que vamos a enviar el mismo objeto. Vamos a usar estático acá. Ah, bien, bien, bien. Estamos violando la orientación objeto, pero estamos usando una una maña, una maña. ¿Está bien? Bien. Al hacer clic en guardar, vamos a tener que rellenar los campos del libro. Así que libro actual punto set acá el ID no vamos a enviar porque el ID se... Bueno, acabo de modificarlo después. Estoy pensando, ¿no? Por ahora vamos a centrarnos en el alta nomás. El ISBN, que sería el text field de ISBN punto getText.trim. Recuerden siempre usar el trim para quitar todo espacio, ¿no? Set título, lo mismo, txf título punto getText. Acá ya estamos trabajando con la interfaz gráfica nada más. Vieron que no hay nada. Ya no estamos interactuando con la base de datos con ese código. Set Notas. Ah, y la fecha de fecha lanzamiento. de lanzamiento. ¿Cómo se llamaba? Date picker, ¿no? DTP fecha.
punto get value, el valor que está seleccionado en el date picker. Después teníamos el género, Notas. las notas, Y después si los... el text area, get text. En realidad acá no tiene que ser el mismo, no tiene que estar en el mismo orden del insert, es independiente del insert. Acá solo creamos el objeto. Recién el insert se lo ordena en la consulta. Así que set. Si no sería una locura tener que coincidir el orden. Imagínate el programador que está haciendo esta parte, tiene que leer el código del que hizo la parte del repositorio, no tiene mucho sentido, ¿no? Acá va a pasar en el orden que te parezca coherente. Autor. ¿Dónde están los autores? En el combo box. Así que cmv autor punto selection model punto get selected item. Fíjate que es el mismo método del table view, porque el combo box o implementa la misma interfaz que implementa el table view. Editorial. Creo que lo único que tenemos distinto, creo que yo tenía get editoriales, get cmv editoriales, yo tenía en plural esa parte. Aclaro porque los que no están en clase ahora, yo estoy usando el proyecto de Alexis, porque el mío no cargaba las editoriales y ni los géneros. Y entonces me pasó él su proyecto, y por ahí algunas cosas son distintos nombres, pero ustedes adapten nomás. Tampoco dice diferencia en una X o algo sencillo nomás. Y los géneros, cmv género punto y ahí tenemos los 7 campos del objeto. Entonces este método yo lo llamaría acá en guardar y lo enviaría nuevo al libro actual. Ese guardar también lo utilizaríamos para el editar. Podríamos usar para el editar también. Un solo botoncito para las dos cosas. Claro. Probemos. Estoy mirando acá. Vamos a ver. Título. No es una película, pero no importa. Sí, yo tenía un título así, me parece. Sí.
En la base de datos. Acá falta un género más romántico acá. Vamos a notas. Ninguna. Vamos a dar clic a guardar y vamos a ver qué pasa. Lo bueno es que en la consola nos tira los errores, ¿no? Ah, poquitos. Sí, es más, se me hace que más error de la parte gráfica acá. Pero vamos a seguir esa traza para ver a dónde. Un controlador, parece que decía. Mm, acá, mira. La línea 69. Dice que está nulo. 69, 73, 84. El controller. Miren, mira, libro actual Ah, claro. está nulo, no lo inicializamos, ¿no? Tenemos que inicializarlo. Así que probamos de nuevo. Vamos a llamarlo así nomás. Se va a lanzar el 10 de octubre. Y le damos a guardar. Bueno, no nos tiró error, ¿no? Vamos a ver nuestra base de datos. Venimos a libros y observen que sí se guardó. ¿Apareció? Ahí está. Ahí está. O sea, ya envía, o sea, ya funciona nuestra consulta. Lo que tenemos, si refrescamos acá, Ahí está. aparece. Lo que tenemos que hacer es que al guardar el libro, se cierra la ventanita y se refresca el table view. Así que acá ya teníamos bueno, acá tenemos un método de cerrar, ¿no? Yo voy a crear un método de cerrar. Así lo llamamos cerrar ventana. ¿Qué código va a tener? Este, que está acá. Entonces, acá vamos a llamar a cerrar ventana, en lugar de escribir el código este. Y acá, en el guardar action, ¿qué tenemos que hacer? También cerrar ventana. Se guarda, se cierra la ventana y acá, en el listado, acá tenemos el show
and wait. Ahí vamos a tener que volver a cargar los datos. Teníamos acá, miren, tenemos el recargar on action. Eso lo que hace es un clic en el botón de... Vamos a simular un clic. Podemos simular un clic en el botón de... Hay varias formas. Podemos llamar a cargar datos nomás. Chao. ¿Ya? Porque eso muestra la ventana y queda a la espera. Si ya se cerró la ventana, va a invocar a cargar datos. Pero el cargar datos no limpia el combo box. No, vamos a simular un clic en el botón de refrescar, ¿sí? Ya que ya tenemos implementado eso. Era btn recargar punto fire. ¿Sí? Porque acá ya tenemos implementado todo. Entonces, probamos de nuevo. Observen que ya está el nuevo libro agregado, ¿no? Vamos a añadir otro. Título. A ver. No se me ve ni nada. Yo no quiero usar libros de informática. A ver, el puente. Lanzamiento. Elegimos una fecha. Cualquiera. Elegimos una editorial. Y voy a escribir acá, exe se conectó. Si le doy a guardar, se cierra la ventana. Sí, me refrescó, pero me cargó todo de nuevo. Mira, se creó un bucle acá. Parece que sí. No, el Fire no fue una buena... Una buena idea esa. No sé qué pasó acá. Muy viernes, profe. ¿Qué pasó ahí? No. Sí, muy viernes, Alex. Mira dónde yo puse el Fire, en el mismo botón de recargar. Así que Sí. me estaba un bucle. No, ese Fire tenía que ser acá, en lugar del cargar datos. Claro. No, yo lo hice mal. Ahí sí. Pero borré el de... Ahora, yo creo que borré el de recargar. Ahí tenían cargar datos en recargar, ¿no? Vamos a hacer. Sí. Vamos a dejar el código como estaba, ¿no? Ahí está. El recargar tiene que seguir cargando los datos después de limpiar el texto y todo eso, ¿no? Pero acá, en el nuevo, tenemos que simular el clic acá. No acá, no como estaba. Muy bien. Estoy escribiendo código donde no era, ¿no? Por lo menos se guardó, ¿no? Observen que está el libro acá. Se salvó los datos. Se salvó los datos. Vamos a añadir otro libro. Cualquiera, ¿no? Cualquiera. Elegimos acá un
una fecha, autor, editorial, código limpio. Lo damos a guardar. Ahora tiene que funcionar, ¿no? Al hacer clic en guardar, me va a guardar en la base de datos, me va a cerrar esa ventana y me va a refrescar el listado. Vamos a ver. Ahí está. Ahí lo tenemos. ¿Quedó claro? Sí, profe. O sea, lo que hace es simula un botón, un clic en En el el botón refresh. Claro. Güey, hasta en eso detalle hay que estar. Sí. Son mañas, son mañas. Claro, costumbres. Bien. Nos quedaría el editar. ¿Qué pasa con el editar? Algo similar al de borrar. Si yo hago clic en editar y no hay nada seleccionado, tiene que mostrarme ese mensaje, ¿no? No hay registros seleccionados. Así que voy a tener que seleccionar el libro que quiero editar, por ejemplo este, y al hacer clic en editar me va a abrir el mismo formulario de nuevo, pero con los datos de la fila seleccionada. Ahí se nos agrega una complejidad, no tanto, ¿no? Va a tener que traer los datos también. Vamos a tener que enviar estos datos de ese table view al formulario de nuevo libro. Por eso yo ya había pensado en eso, en tener acá una variable estática. Es el libro service. No, el libro actual. ¿A dónde estaba? Acá. Entonces yo puedo enviar el libro acá. Y acá en rellenar campos libro no voy a tener que llamar a eso, así que voy a dar un if o algo. Y voy a tener que asignar un ID, porque si no, no me va a modificar bien, ¿no? Bueno, ya veamos cómo hacer. Primero, vamos a centrarnos en la interfaz gráfica. Acá, ¿no? Y enviar los datos. Después también tenemos que hacer el service. El repositorio. Aunque en el repositorio vamos a hacer una pequeña mudanza acá. Ya estamos acá. Centramos en la interfaz gráfica. Vamos a hacer al revés. Siempre hacemos primero el repositorio y después pasamos a la parte de la vista, ¿no? Como hacemos primero el backend y después el frontend. Ahora vamos a centrarnos en el frontend. Nos centramos en el frontend y después vemos qué hacemos con el backend. Vamos al listado. Tenemos acá un manejador de eventos para el botón de editar. Va a ser muy parecido con el de borrar, porque va a preguntar si está... Esa pregunta va a ser, ¿no? Si no hay nada seleccionado, va a decir no hay libro seleccionado, ¿no? O no hay registro seleccionado. Y si no, recién ahí nos va a enviar el libro al formulario. Así que vamos a usar el nombre de la clase, que en este caso es libros form controller. Libros form controller. Punto. Observen que muestra la variable estática, por eso usamos esa variable estática, para que sea más simple de acceder. Libro actual. Le voy a asignar el libro que está en el
seleccionado en la lista. Para no hacer tan larga esa línea, voy a hacer arriba y voy a crear un libro. Y voy a table view, ¿no? Table view libros, punto, get selection model, punto, get select item. Y acá donde dice null, yo voy a pasar el libro. No, acá no va un else if, acá va un else solo. Entonces tomo el libro que está seleccionado en el table view y lo asigno al libro actual acá del formulario. Y me quedaría abrir la ventana con ese mismo método que está acá. Y además todo esto tendría que ir acá también, pero con alguna diferencia. Bueno, yo no voy a crear un método para eso porque hay una diferencia acá. También necesito una ventana padre. También necesito el recurso fxml. Y el título va a ser otro. Se puede mejorar después de esa parte, ¿no? Pero por ahora la dejamos así. En lugar de nuevo libro, va a ser editar libro o modificar libro. El formulario es el mismo, la ventana padre es la misma. Y acá pasamos los parámetros. Vieron que toda esa parte podría ir en un método aparte también, pero para no agregar complejidad lo dejo así. Bien, esto va a enviar los datos a este formulario, pero ahora tenemos que cargarlo ¿a dónde? En los campos. Así vamos a tener un método parecido con ese, pero que hace al revés. Que en lugar de asignar al libro actual, va a ser tomar del libro actual y asignarlo ¿a dónde? A los text fields. Así que hagamos el trabajo al revés. ¿Cómo podría llamarse el método? Rellenar campo libro, y podemos tener un método rellenar campos formulario. ¿Sí? El rellenar campos formulario es análogo, pero ya toma txf y ese viene punto set text, sería el libro actual, punto get ISBN, txf título, y así sucesivamente, ¿no? Vieron que la parte no es difícil, es un poco tediosa quizás, pero no es nada que ya no habíamos hecho antes. No hay Ahí no hace falta el trim ahí. no, porque acá estamos tomando del objeto guardado, ¿no? Entonces ese ya está guardado sin los espacios. El peligro está cuando al revés, cuando pasas del formulario al objeto, podés enviarlo de espacios. Perfecto. Fecha, punto set value, tenemos que tomar el libro actual, punto get, fecha de lanzamiento. Después las notas, ¿no? Te queda
notas.setText. Vieron que con la fecha no se obtiene el texto, se obtiene el value, porque utiliza un local date, no un string, ¿no? Por eso todo lo demás es setText, pero acá es setValue. Después tenemos... Y para entero sería integer. Sí. Si quiero guardar un entero, te quiero decir. O modificar en este caso. No, igual, viste que, claro, hay que tomar, es setText, lo que es el text field, el campo, los inputs tienen el método setText. Pero acá, sí, podrías usar un toString. Después tendríamos el autor. Así que vamos a tener que... Acá ya se complica. Porque no se complica. Por ejemplo, vamos a el autor, CMVAutores, punto. Vamos a tener que seleccionar, como ya hay campos en autor, no hay que asignarle nada, sino que hay que seleccionar el correspondiente. Así que get selection model, obtenemos la colección que ya está guardada en el combo box y indicamos que vamos a seleccionar el que corresponda al parámetro enviado. ¿Sí? Hay que seleccionar el mismo, el que sea igual a ese. Lo mismo para editorial y género. Select. Y acá libro actual punto get editorial cmv género punto selection model dot select libro actual punto get género. Con eso rellenamos los campos del formulario con los datos que fueron enviados desde el list. Pero, ¿a dónde llamamos a ese método? ¿Cómo sabemos acá cuando se está enviando datos o no? Acá en el inicializar podemos hacer, ¿no? Acá. ¿Cómo? Vamos a verificar el libro actual. Si el libro actual es nulo, si es distinto de nulo, ¿qué va a hacer? Va a rellenar los campos del formulario, porque tiene datos. Y ahí ya está. ¿Ese nulo a qué hace referencia, profe? Si el objeto está nulo, si no tiene ningún valor. Ah, O sea, si no tiene ningún valor, no va a llamar a ese campo. Y cuando se lo guarde, va a llamar a este, que va a crear. Además, este new libro, para que quede bien lógico el código, vamos a quitarlo de acá. Si no, o sea, si es nulo, hay que inicializarlo. Entonces queda más entendible, ¿no?
Y acá en guardar hay algo. Además, en rellenar campos libro, no, acá no tenemos que hacer nada más. Vamos a ver ahora en el... Lo que estoy verificando es si el ID es 0, es porque es un nuevo libro. Si no es 0, es porque seleccionamos uno de la lista que ya existe. Pero eso vamos a verificar allá en el repositorio. Yo creo que acá, por ahora, es eso nomás. Si hago clic en editar, me dice que no hay nada seleccionado. Pero si selecciono, por ejemplo, el puente y doy clic a editar, ¡charán!, me trae los datos y me los carga en el formulario. Perfecto. Todavía no podemos guardar porque si guardamos, miren lo que pasa. Lo agrega repetido. ¿Sí? Así que lo borro nomás. Todavía lo agrega repetido. ¿Por qué? Porque no implementamos el update. Así que vamos a tener que implementar un update. ¿A dónde? En el libro repository. Y podemos hacerlo acá en el mismo método de guardar. Podemos verificar lo que yo estaba explicando hoy. Si el ID de ese libro enviado acá es 0, se va a ejecutar un insert. Y si no, se va a ejecutar un update. Así que puedo acá más acá mismo va a quedar muy compleja, ¿no? Si yo hago acá va a quedar muy compleja. No, yo voy a hacer un if acá arriba para que no agregar. Yo quería hacer un ternario, pero va a funcionar, pero va a quedar muy complejo. Sí, libro punto get id es 0, entonces esto es lo que se va a ejecutar. Yo declaro el insert acá arriba. Voy a llamarla SQL. String SQL. Si el ID del libro es 0, entonces va a ser un insert. Si no, el SQL que sería un update. Y acá no es inter, acá es SQL. ¿Se entiende? Si no ejecuta la sentencia. Ahora, si el ID es 0, va a ejecutar un insert. Y si no, acá tenemos que hacer un update, libros. Sets. Título es igual a el parámetro enviado, coma, ¿qué más eran los valores? No, y el ISBN, vamos a hacer en el orden que está ahí arriba, ¿no? ISBN es igual a parámetro, título
es igual a parámetro, y así sucesivamente. Igual a parámetro. Yo voy a darle un enter en cada uno, así queda más parecido al código que hacemos en el SQL. Fecha de lanzamiento igual a parámetro. Notas, le asigno el parámetro. Y de autor, le asigno parámetro. Todo en el mismo orden. En el mismo orden de acá, para coincidir con las interrogaciones que son asignadas acá después. ¿Se entiende? No invierto. Acá sí tienen que obedecer el orden. Allá en el formulario no haría falta, pero acá sí. Acá el que está desarrollando el backend del repositorio tiene que tener en cuenta el orden. Editorial, le asigno parámetro. No se olviden la coma y los espacios, no se olviden nada. Acá tiene que haber un espacio. Acá no hace falta, pero agreguen. ID. Vieron que esa parte es muy propensa a errores. Por eso más adelante vamos a usar un framework de ORM, un framework de persistencia donde trabajamos con objetos, no con texto como acá, ¿no? Pero a su tiempo. ¿Más adelante el año que viene, profe, o ahora? No, ahora. Ah, bien. Ahora. Y bien. Y eso sería. Ah, no, ¿qué falta? Yo tengo que actualizar por el ID. Justamente yo estoy verificando el ID, ¿no? Entonces acá yo pongo un espacio. Yo tengo que modificar por el ID. Pongo un espacio allá. Where ID sea igual yo no tengo el ID. Yo puedo modificar por ISBN también, ojo, pero en este caso yo voy a concatenar el ID del libro que envío acá arriba, porque si no me va a editar, me va a modificar acá. No, yo voy a asignar, vamos a hacerlo bien. Pasamos con la interrogación. Y acá abajo al final de todo, verificamos de nuevo, ¿no? Lo mismo que acá. Sí. Libro. Punto. Get ID es mayor que 0, entonces pasamos el ID. Y si no, se lo ignora. En ese caso tendríamos un parámetro 8, que es el último que agregamos acá. ¿Se entiende? Solo para el update tendríamos un octavo parámetro. Sí, es un insert. Esta partecita se va a ignorar porque vamos a tener la consulta de arriba. Y todo lo demás es lo mismo. Y se supone que tendría que andar. Bien, vamos a probar. Vamos a modificar. Ese no es de... Vamos a editar el Hola Mundo. Vamos a llamarlo Chao.
mundo. Y vamos a cambiar su autor, va a ser Tolkien. Y aprendiendo desde el final. Lo guardamos. Y observen. Se modificó. Sin agregar uno nuevo. Y ya hizo el refresh. Y ya hice el refresh. Ok. Exacto. Si le doy a nuevo, observen que una vez que uno cargó un libro, ya queda en el formulario el objeto cargado. Así que, ¿qué tengo que hacer? Claro. Acá en el... Cuando uno hace clic en nuevo, vieron que en el editar uno pasa un valor al libro actual. Podríamos en el nuevo pasarle nulo y chao. Entonces evitamos que estén cargados los libros. Vamos a hacer las tres operaciones. Vamos a modificar de nuevo el chao mundo, vamos a poner hola mundo, las dos operaciones. Editamos, el chao mundo es hola mundo. Y lo guardamos. Bien, se actualizó acá. Ahora voy a dar clic al nuevo. Y observen que ahora está limpio, porque lo dejé en nulo. Vamos a agregar un SVN, un título cualquiera, una fecha de lanzamiento cualquiera, un autor cualquiera, todo cualquiera, y le doy a guardar. Y observen que me agregó uno nuevo. Si quiere editarlo, le doy jajaja, voy a llamarlo jojojojo, y le doy a guardar. Y lo edita. Y si quiero borrarlo, chao. Así que ya está, todo. Búsquedas, altas, bajas y modificaciones. ¿Alguna pregunta? No, profe. Cuestión de empezar más a hacer. Con esto ya tienen para hacer su proyecto, ¿no? Por lo menos desktop. Pero esto mismo se puede usar en la versión web, el mismo código de consulta, toda la parte, o sea, para la parte web vamos a usar todo el mismo repositorio y todo el mismo service, o sea. Claro. Yo voy a hacer para la clase que viene, yo voy a hacer con contactos, que tenemos una página web de contactos, ¿no? Pero vamos a ver que vamos a escribir código para contactos, pero vamos a ver que lo mismo, se puede usar todo lo mismo de lo que es lo único que cambia es esa parte de JavaFX, los controladores. Vamos a tener controladores especiales para web, pero todo lo demás, el repositorio y el service son los mismos, ¿sí? Hay un detallecito que tenemos que tener en cuenta, que es la validación, que ya habíamos enseñado, ya habíamos visto ejemplos de validación, ¿no? Por ejemplo, yo doy a nuevo y le doy a guardar, me dice que no, fecha es nulo. ¿Qué habría que hacer acá? Mostrar un error, cargar fecha. Claro. Por ejemplo, no puede, voy a seleccionar la fecha y doy a guardar. Va a saltar otro campo. El ID es nulo. Bueno, va a mostrar cosas que son nulas, ¿no? Que no te permita guardar si no está completado todos los campos. Que muestra un mensaje de el texto no puede estar vacío y todo eso. Eso ya hicimos, ¿no? Sí, profe, creo que sí lo hicimos. Sí, ya lo hicimos.
si quieren, aprovechamos y podemos agregar acá para, por lo menos para el título, para que sepan cómo hacerlo para el título, para la fecha. Vamos a agregar una verificacióncita. Y con eso ustedes se guían para lo demás. Porque ya hicimos para lo que era el calendario, el traductor, habíamos hecho, ¿no? Sí. Y ya es cuestión de pensar nomás. Ya saben cómo hacerlo. Pero vamos a hacer una validación solo para refrescar su memoria. La validación sería entonces en el formulario. Así que venimos al controlador del formulario. Y sería acá al hacer clic en guardar, tendríamos que verificar si los datos están completos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a crear acá un método booleano, ¿no? Que retorne verdadero o falso. Es válido. Ese método es válido, va a verificar si los campos es válido y va a retornar un verdadero y falso. Por ahora yo voy a dejar el valor en falso, pero voy a verificar. Sí, eso ya hicimos, ¿no? Por ejemplo, TXDF, el ISBN no era obligatorio, ¿no? Pero el título sí. Si TXDF título, punto, get text, punto, tenemos, está en blanco o está vacío. Podemos usar isBlank. Porque puede haber espacios en blanco, ¿no? Lo voy a seleccionar. Voy a mostrar un mensaje. Era ventana útil. Punto. Mostrar error. El título no puede estar vacío. Y así tendríamos que verificar todos. Por ejemplo, perdón, acá mostramos eso y al resultado le asignamos falso. En realidad lo asignaríamos acá pongo un si no al resultado. Y así no todo. Entonces agregamos else if a todos. Vamos a probar. Ah, no, perdón. No va a funcionar porque en ningún momento yo llamé al método es válido. El es válido tendría que ser llamado acá en guardar con action. Si es válido, se hace todo lo que está acá. Probemos. Profe, dentro de ese método se puede agregar todos los campos que son obligatorios. Exactamente. Bien. Nuevo, si le doy que ir a guardar, plin, el título no puede estar vacío. Entonces, bla 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 bla. Acá también la fecha, el autor. A ver.
Sí, vamos a preguntar. El date picker, fecha, punto, get value, y supongo sería igual a nulo, ¿no? Entonces mostramos un mensaje de error. Acá no hace falta asignar falso acá porque ya está falso allá arriba, ¿no? Lo único que va a cambiar es acá el true. Sí, se muestra la ventanita diciendo que la fecha no puede estar vacía. Entonces le doy a nuevo, si doy clic a guardar, me verifica primero el título. Vamos a agregar un título. Después, la fecha no puede estar vacía. Y así sucesivamente. ¿Cómo haría con un combo box? Copio esto acá y hago lo mismo con un combo box. Si CMB, acá no va a ser nulo, ¿no? Acá, por ejemplo, CMB autores, punto, get selection model, punto, get select yo quiero, a ver, no hay uno que retorne y select. ¿Está seleccionado? No. Yo quiero buscar uno que yo pueda contar. Aguante un ratito. Get items. No, porque ahí retorna todos. No hay un is selected. Y disable. Is visible. Vamos a tener que hacer el vamos a dar el get selected item nomás. Punto. Es distinto del nulo. Hay que seleccionar un autor. Este no me convence mucho. A ver, vamos a agregar un título. La fecha no puede estar vacía, ¿no? No. ¿Vieron que del autor me dice que es nulo? Pero no me toma como nulo. Acá, perdón, lo puse distinto, ¿no? Iguales. Para hacer muy rápido, ponemos un título. Mire, hay que seleccionar un autor. Recién cuando selecciona el autor, y hay que hacer lo mismo con el género, lo mismo que el editorial. Y las notas yo creo que pueden ser vacías, ¿no? Igual que el ISBN.
Pero tienen que validar los campos nada más antes de enviar los datos a la base de datos para no hacer macana. ¿Alguna pregunta? No, profe, hasta ahora. Profe, puede ser que la ventana del nuevo libro le esté faltando una opción, obviamente, yo porque lo estoy viendo así nomás, Ya, a ver. de agregar un autor directamente desde esa pantalla, ¿no? Claro. O Para que sea, sea más funcional, le quiero decir. sí, se puede agregar acá al lado un botoncito con un signo de más, por ejemplo. O dentro del desplegable también podría ser, o es muy complicado. No, porque el control ya está hecho de esa forma. Ah, bien, Pero al lado de cada uno se puede agregar un botoncito cuadradito con el signo de más, por ejemplo. ¿Ah? perfecto. Entonces, ya es obvio. Si yo no tengo el género acá, yo hago clic en el botoncito de más, plin, y me abre otra ventanita donde hago un insert de género. Claro. ¿Sí? Lo mismo con editorial. Y es todo lo mismo. Todo lo mismo hay que hacer en el repositorio. Hay que llamar el mismo método que ya está, no hay que escribir nada. En el repositorio de género hay que llamar al método que ya está escrito nada más. No tiene que escribir nada de código de backend, por ejemplo. Por lo menos, ¿no? Sí, vamos a tener que agregar acá un nuevo formulario que sería, por ejemplo, género, Todo, claro, form género, ¿no? claro. Que tenga una ventanita chiquita que el único campo sea un text field para agregar un nombre de género, nada más. Pero la forma de abrir la ventana es la misma, todo lo mismo que ya tenía acá. Es más trabajo nomás. Sí, 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 sí. Se entiende. Yo para ver la parte funcional del programa, ¿no? Por Claro, eso, sí, sí, sí. No, perfecto. Y hay que hacer porque imaginen, si yo completo el ISBN, completo el título, selecciono la fecha y me doy cuenta que no hay el autor, por ejemplo. Yo voy a tener que cerrar esto y ir a agregar autor. ¿Entendés? claro, abrirla. Sí, Que se agregue ya desde acá. Es más, no tenemos un agregar autor acá. Así como tenemos el agregar de libros, hay que hacer un agregar autor, agregar género y agregar editorial. Es más, yo iba a darles eso como tarea, pero le iba a dar como de un menú superior. Pero está bueno hacerlo desde acá. Sí, me sí, van a sí. matar los chicos, pues. Y no, no, pero yo iba a dar. Porque Ah, claro. yo iba a dar porque si no hay autores y si no hay editoriales, como... O sea, acá no están todos los autores que existen. Hay que agregarlos también. Claro. Y el usuario no va a abrir Workbench o a abrir una consola e iniciar sesión en SQL, ¿entendés? Sí, Si apenas sabe usar Windows, va a saber usar SQL. Entonces tiene que haber un claro. botoncito donde el usuario agregue el género o la editorial faltante. ¿Estamos? Ya, perfecto. ¿Quedó claro entonces, Alexis, Exe? Sí, profe. Con esto ya tienen la base para cualquier cosa, es solo usar la imaginación. Cualquier cosa que sea relacionada a aplicaciones de negocios, obviamente, ¿no? Desktop. Sí, sí. A partir del lunes vamos a ver cómo utilizar eh, todo lo que aprendimos hasta ahora, pero con las aplicaciones web. Y vamos a ver un ejemplo que ya tenemos implementado acá, que era el contactos web. Ya tenemos el formulario, ya tenemos todo acá. Ese vamos a usar. Este. Vamos a hacer lo mismo, se va a cargar esos datos, se va a traer de la base de datos, se va a hacer clic en editar, borrar y nuevo se va a cargar, en lugar de usar un formulario de JavaFX, se va a usar un formulario web. Pero el backend de lo que es repositorio y service es el mismo. Obviamente que vamos a tener que adaptarlo a contactos, acá está para libros.
Vamos a tener que hacerlo con contactos. Pero nos va a venir bien para práctica, ¿no? Nos va a venir bien para practicar. ¿Estamos? Espectacular, bro. Vale. Quedamos acá por hoy. Les dejo como tarea entonces completar el proyectito y después ya pueden ir haciendo sus proyectos con Omar y eso. Y el lunes entonces aplicaciones web. Que tengan un buen fin de, chicos. Nos vemos el lunes si Dios quiere. Gracias, profe. Igualmente, nos vemos. Chao.